Bienvenidos a una nueva edición de Palabras Latinoamericanas. En este caso tenemos la enorme satisfacción de contar en nuestra casa, acá en el Centro Cultural de la Cooperación, con la visita de Cecilia Todd. Cecilia, muchas gracias por venir. Cecilia es cantora venezolana, compositora, una figura del paisaje cultural latinoamericano muy importante. Bueno, gracias por estar con nosotros. Yo tengo que darte las gracias a ti Bueno. por estar siempre pendientes de nosotros, por decir algo. Cecilia, cuéntanos, estamos grabando este programa poco después del gran apagón que sufrió Venezuela producto de este ataque bestial, brutal, lanzado por Estados Unidos, en eso que los propios americanos han dado a llamar guerra de quinta generación. Fíjate que incluso hay un artículo en la revista Forbes, que es una revista empresarial norteamericana, en donde uno de los autores ahí señala claramente, dice, esto no sabemos si fue, pero sería realista pensar de que puede haber sido un ataque ordenado por la Casa Blanca. Imagínate en una revista empresarial dirigida a un público de la derecha en los Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué noticias tiene sobre el tema del apagón? Bueno, no, la revista Forbes dice que no saben si fue, pero yo aseguro que sí fue. Claro. Que sí fue, te aseguramos, pues. Mira, yo creo que eso es un crimen de lesa humanidad, porque ha pasado, yo lamentablemente, yo no estaba allá, me hubiera gustado estar porque me siento un poco culpable de no estar allí acompañando y pasando esta situación tan difícil. Pero las noticias son realmente aterradoras, las consecuencias de ese apagón, bueno, no sé, son innumerables. Muy fuerte lo que ha vivido la gente en Venezuela. Recientemente fue que muchos estados tuvieron luz, porque se ha ido poniendo poco a poco, pero todos los estados occidentales, digamos... Los de la frontera con Colombia. Exacto, y no tan frontera, sino, bueno, Lara, todos han tenido, tuvieron luz, pero muy tarde, ayer. No sé cuántos días habían pasado. Casi 4 días después. Casi 4 días después sin electricidad y sin agua, por supuesto. Al no tener electricidad no funcionan las bombas. Bueno, ha sido una tragedia, una cosa impresionante, impresionante. Cruel a unos niveles inimaginables. Sin teléfono, sin internet. No, nada, absolutamente nada. Aislado totalmente. Los hospitales... también padeciendo lo mismo, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, porque hay plantas, pero eso tiene también una duración. Nadie se puede imaginar que va a pasar 4 días sin electricidad, sin alimentación. No, claro. Impresionante. Muy fuerte, muy fuerte. No esperaban una cosa así, ¿verdad ustedes? No, de un nivel de perversidad tal. Yo sospechamos varios. Bueno, esto viene porque han intentado varios, han tenido varios planes y todos han sido un fracaso, y siempre habíamos esperado que venían por más, pues. Pero esta cosa tan límite, pero es una cosa, no. Además uno no se imagina todo lo que puede pasar cuando uno no tiene luz ni agua. Imagínate no sé, gente, bueno, diálisis no se pudieron hacer, no se pudieron dializar la gente que lo necesita, bueno, miles de cosas, qué sé yo, terapia, quimioterapia, radioterapia, todo eso, o sea. Todo lo que sea atención médica, ¿ya? Un desastre alimenticio, los niños recién nacidos, ¿cómo haces? Una cosa patética. Sí, es de una crueldad pocas veces vista, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, lo interesante es que pese a todo esto, la respuesta de la gente ahí por lo menos en Caracas, que es donde yo tengo más información, pero me parece que en otras ciudades también, primó la solidaridad por encima de cualquier otra cosa. Totalmente. Yo creo que fue a nivel nacional. ¿Ah, sí? Sí. La gente se portó... Bueno, nosotros somos una gente muy solidaria, la verdad. Y las manifestaciones, tengo entendido, fueron muy alentadoras, la gente pendiente. Yo tengo chat con amigos y muchos, y todo el mundo pendiente del otro, y estás bien y te falta no sé qué. Las niñas estaban con
qué sé yo, necesitaban antibióticos y consiguieron antibióticos, no tenemos gasolina, o sea que no podemos viajar, nosotros lo buscamos, todo así, todo el mundo a disposición en todas partes. Yo creo que se esperaba que hubiera reacciones violentas. Solamente ayer tuve noticia de saqueos en Zulia, en el estado Zulia, que fueron controlados, pero la idea era esa también, provocar ese tipo de reacciones para intervenir de otra manera, pero no pasó, no pasó. La gente reaccionó muy bien, eso que te digo, la solidaridad, yo tengo agua, yo tengo comida, no, yo tengo medicamentos, así, todo el mundo. Qué notable, ¿no? Porque la verdad que son condiciones muy extremas y no es fácil suscitar ese tipo de actitud cooperativa, colaborativa, ¿no? Sí. En otros contextos se ha habido que la gente se puso muy mal e inclusive surgieron rápidamente manifestaciones muy violentas o inclusive campañas o la gente salía a la calle a pedir la caída del gobierno, ¿no? Sí, en otros sí. casos, en otros países, mismo Es en que Europa. yo creo que apostaban a eso, pero no pasó. Otra vez no les resultó. Cuando dice otra vez, plan. te referís que al paro petrolero del 2002-2003 fue uno de los casos, ¿no? Sí. No, pero todos los planes que han llevado a cabo, este último con la frontera, con la ayuda, supuestamente ayuda humanitaria, tampoco les resultó. Ahí esperaban otra cosa y tampoco dio resultado. Claro. Por eso a mí me preocupa. ¿Por qué? A ver. Bueno, porque van a seguir intentándolo. Sí. Y cada vez con métodos más violentos, pienso yo, ¿no? Ya. Sí, lo de la frontera fue un fiasco tremendo. Ellos esperaban tener así la población venezolana saliendo con los brazos abiertos a recibir aquella famosa ayuda humanitaria, que no era tal. Tuviste que después se descubrió que lo que había en esos camiones era cualquier cosa menos comida y medicina, ¿no? Sí, sí, armas, inclusive consiguieron armas. Alambre de púa para degollar a los motociclistas cuando los ponen así de vereda a vereda. Y además, interesante porque cuando salimos a decir eso nosotros, digo nosotros, la gente que yo estaba en Venezuela en ese momento y junto con las redes sociales y la televisión comunitaria, la radio comunitaria, decíamos quiénes habían sido los que incendiaron y por qué. Y bueno, por supuesto la prensa hegemónica decía que los incendios habían sido ocasionados por... Pero sí que estaban ahí los videos clarísimos. Estaban claros, pero los ocultaban Clarísimo. los videos. Recién cuando el día de ayer el New York Times lo hace público, ahí entonces todo lo demás reconocen que efectivamente... Pero insólito, viste que inclusive entrevistaban a uno de los muchachos, varios, porque contrataron a muchos chicos terribles mandándolos adelante, que le decían, no, a nosotros nos contrataron para quemar los tres camiones enormes y solamente quemamos uno y no nos han pagado el resto. Y ahí le dieron un golpe a uno de los, al que los había contratado, de Voluntad Popular. Eso lo vimos, ahí estaban los videos, o sea, no cabe la más mínima duda. Claro, Voluntad Popular, para quien no sabe, es el partido de Leopoldo López y el de Juan Guaidó, ¿no? Exacto. Juan Guaidó. ¿Y qué me dice la figura de Guaidó? ¿Era un personaje tan desconocido como se dice? Totalmente. Digamos, total. ¿Tú no lo conocías, por ejemplo? No lo... ¿Nunca habías sentido hablar de Juan Guaidó? Nadie. Mira, después me enteré que él estuvo de candidato para la gobernación del estado Vargas. Ajá. Yo no lo oí mencionar, nadie sabía porque cuando salió el personaje todo el mundo, pero ¿quién es? ¿Qué apellido es ese tan raro? Nadie sabía, nadie lo vio, no tenía una figuración como Leopoldo López y otros, pues que estaban más... Claro. Nadie lo conocía. Ya. Y ahora ha pasado ya más de un mes desde que se autoproclamó presidente y sigue por ahí sin que prácticamente ninguna decisión que haya tomado ha tenido ningún efecto sobre la administración pública, ni las Fuerzas Armadas, ni nada. No, para nada. O sea, ahora está llamando otra vez a las Fuerzas Armadas, dando órdenes, salgan, pero... Es un espectáculo realmente nunca visto, te digo, francamente acá yo estoy tratando de hacer memoria en qué país se dio una situación como esta. No, es absolutamente original esto. Y realmente habla, por supuesto, de una desesperación de parte de Estados Unidos de apelar a cualquier mecanismo con tal de poder acabar con
lo que ellos llaman la dictadura de Maduro, ¿no? Sí, Y no les ha dado resultado. nada, Ya. nada. ¿Y cómo has visto la solidaridad de algunos otros países, México, Uruguay, que han tenido una actitud muy favorable al diálogo, al entendimiento? Como debe ser, Como debe ser, ¿verdad? sí. Ya. No, no todos han reaccionado de la misma manera, No. obviamente. Pero, oye, es que hablan del diálogo. ¿Cuántas veces no se llamó al diálogo? Y se encontraron por fin, que aceptaron. ¿Te acuerdas? Que bueno, el famoso encuentro en Santo Domingo, en En República Santo Domingo. Dominicana. Sí, claro. Después de muchísimas sesiones de diálogo y de acuerdos, en el momento de firmar, Julio Borges dijo que no firmaba. Claro. Para la actitud, la reacción de Rodríguez Zapatero fue impresionante porque no lo podía creer. O sea, que tenemos cuántas veces nos estamos reuniendo aquí y en el momento de firmar literalmente con la pluma en la mano. Tú sabes que eso es muy interesante porque habla de que realmente no hay ninguna voluntad de diálogo, por eso la prensa miente sobre esto para nada. sistemáticamente, porque Rodríguez Zapatero dijo, yo me quedé con la pluma fuente en la mano. Es Porque que fue literal, sí. Hasta 2 minutos antes iban a firmar, pero llegó la llamada de Mike Pence, ¿no es cierto?, dando la orden a los negociadores de la oposición de que tenían que retirarse de inmediato. Lo cual habla, digamos, del cinismo de ese discurso de Estados Unidos que por una parte propone, bueno, una solución, etcétera. Ahora dicen ya una solución no militar, después que estuvieron apoyando una solución militar, pero lo que están haciendo es una agresión militar en vasta escala. Porque el efecto de todo esto es como si hubieran bombardeado masivamente Venezuela, produciendo una situación de una crisis humanitaria sin precedentes. Horrible. Nunca hubo. Decía ayer el presidente Maduro que en 200 años nunca se produjo una situación de este tipo. ¿Verdad? No, muy cruel. Muy cruel. Una cosa devastadora, verdaderamente. Dime, ¿y los medios en Venezuela de alguna manera reflejan esta realidad o crees que están tan obsesionados con el reemplazo de Maduro? Te digo, por ejemplo, medios como El Nacional o el Universal. Acuérdate que todos responden a lo mismo. Son un grupo que se genera la noticia a un lado y se replica en todas partes igual. Ellos están... O sea, ninguna concesión, digamos, ni reconocer que, por ejemplo, en este caso hubo un ataque a la población, un ataque salvaje, indiscriminado. Insisten en que fue negligencia, que fue falta de mantenimiento. Insisten sobre ese tema, ¿no? No creo que vayan a reconocer que fue un atentado. Qué tremendo. Y en la televisión, por ejemplo, podés ver alguna visión un poco diferente. Venezolana Televisión da una opinión un poco distinta, ¿verdad? Que sale de la matriz, pero el resto... Mira, te confieso, yo no veo televisión desde hace años. O sea, pero años. Y entonces no sé qué están diciendo en esto, por lo menos hace 2 años que ni siquiera la enciendo. No sé, pero siempre ha sido una cosa muy extrema, muy extrema. Fíjate que yo ahora estuve ahí en Caracas la semana pasada, estuve toda una semana y me dediqué a hacer así un poquito de zapping viendo canales y en el hotel que yo estaba, bueno, por empezar no podía ver Telesur, una cosa increíble, pregunté a mis amigos en el gobierno, me dijeron que los cable operadores no quieren poner Telesur. Yo dije, bueno, pero ustedes, ¿por qué no lo obligan? Bueno, porque si no nos van a acusar de... De todas maneras nos acusan de lo que sea. De todas maneras, lo dije, si ya están acusados de ser lo peor de la política latinoamericana, por lo menos, bueno. Y los canales nacionales, la gran mayoría eran todos canales muy críticos, acérrimos críticos del gobierno bolivariano. Con una sola excepción, Venezolana Televisión, que sí, más o menos se mantiene una línea pro-chavista, pero el resto todo en contra. Y por supuesto, los canales internacionales todos en contra, CNN, la televisión española, la televisión chilena. Bueno, eso habla bien de nosotros. Algo bien estamos haciendo, porque si estuvieran a nuestro favor sería sospechoso. Sería. Estuviera muy preocupado. Pero fíjate que pese a eso, sin embargo, dicen que ahí hay una dictadura, cosa que realmente es insólito, una dictadura, primero con tantas elecciones como han tenido ustedes, segundo, en donde la ciudad capital no podés ver el único medio internacional que habla a favor tuyo y ves todos los demás, ¿verdad? O sea que... Esa matriz de opinión se creó
desde que llegó Chávez. Yo creo que ya antes cuando Chávez apareció, ya se venía trabajando cuando se supo, cuando se dieron cuenta de que podía llegar a algo, la propuesta de Chávez, yo creo que ahí empezó a manejarse todo lo que estamos viviendo hoy en día. O sea que tú no ves esto como un fenómeno producido por los acontecimientos más recientes. No. Pero que bueno, tú has ido mucho a Venezuela, lo cual agradecemos infinitamente. Y has visto la gente grita en la calle y sale en televisión, dice, ¿por qué esto es una dictadura? Porque aquí no hay libertad de expresión, pero lo estás diciendo en televisión a todo grito. Si fuera una dictadura, no estuvieras ahí. No, claro. Pero eso es permanente. Recuerdo, hubo una que fue hasta cómico, porque era una reunión de cancilleres hace muchos años. Y entonces era ahí en un hotel donde tú has llegado, que enfrente hay una autopista, y ahí cerraron la autopista e hicieron la concentración de la oposición, ¿no? Entonces con tarima, actores de televisión, todo una cosa, y entonces todos los cancilleres estaban pendientes, tenían una televisión ahí viendo lo que estaba pasando afuera. Me hizo un amigo que estaba ahí presente, entonces unas actrices lloraban, ¿por qué esto es una dictadura? ¿Por qué aquí no hay libertad de expresión? Y los cancilleres muertos de risa, lo estás diciendo, estás trancando una arteria principal de Caracas. Lo estás gritando a los cuatro vientos en televisión, en radio, en todo, y estás diciendo que eso es una dictadura, que no hay libertad de expresión. Tremendo, ¿no? Esa es la matriz de opinión que si tú le preguntas a alguien que es una dictadura y realmente no sabe, ustedes han vivido dictaduras que han sido dictaduras. Una gente que sabe realmente, sabe qué es lo que ha vivido, sabe lo que es una dictadura, no eso. Ya. Y claro, y esto viene de mucho antes, ciertamente, Sí. ¿no? Bueno, Hace ya muchos con el golpe en el 2002, ¿no es cierto? El 11 de abril, un poco salía toda esta idea Sí, totalmente. de la dictadura chavista. Ya. Dime una cosa, ¿y ves un papel importante que pueda jugar en la resolución de esta crisis países como Rusia, China, Irán, con los cuales Venezuela ha desarrollado un vínculo muy especial? Bueno, yo creo que ellos pueden frenar un poco las intenciones, por ejemplo, de ir un poco más allá. Ya. Eso ha frenado un poco, creo yo. Porque ellos están ahí, Rusia y China están ahí al lado esperando cualquier acontecimiento fuerte, creo. Eso nos ayuda. Ya. Eso nos ayuda. Nos tranquiliza porque sabemos que, bueno, que si pasa algo en Venezuela, primero eso va a desfavorecer a toda Latinoamérica. Totalmente. Y hasta el mundo, te diría, porque si ahí se desata realmente una guerra que no esperemos que no pase, eso va a ir mucho más allá, eso afectaría a todo el mundo. Ya. Sí, no, ciertamente, y desestabilizaría, por empezar, a toda Sudamérica, comenzando por Colombia, ¿verdad? Que tiene una situación, el primero, claro. Una situación tan delicada internamente, tan inestable. Mira, fíjate, ayer vi que habían abierto un pequeño paso en la frontera, en el puente famoso, porque mucha gente, hace como 2 años cuando Maduro mandó a cerrar la frontera, me acuerdo de una mujer que reclamaba airosamente, una colombiana, que no era justo porque sus hijos no podían estudiar porque no podían ir a la escuela, pero la escuela queda en Venezuela. Claro. Bueno, que sus gobiernos hagan algo porque Cúcuta es una de las zonas más deprimidas de Colombia. Sí. Entonces la gente van a estudiar, van a la escuela en Venezuela, en el estado Táchira, también se atienden. También se atienden allí, ¿verdad? Sí, la atención médica, no sé, el porcentaje en las maternidades de atención a las colombianas es altísimo. De ese lado y en Caracas también. Entonces reclamaban que por qué cerraban la frontera. Bueno, reclámale a tu gobierno, ¿no? La situación también que está viviendo. Claro. Dime una cosa, ¿tú crees que hay, con este shock que ha sufrido el pueblo venezolano, se puede esperar un reforzamiento de la lealtad hacia el gobierno bolivariano o, por el contrario, un debilitamiento de ese apoyo? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? A mí me asombra realmente
me asombra que hayamos resistido tanto y eso me da tranquilidad porque es una muestra de que ha habido una formación de base, que ha habido una formación realmente, porque si no, no hubiéramos aguantado tanto. Esa formación, tú dirías que en buena medida se debe a la gestión de Chávez, al aló presidente. Sí, seguro. Tuvo un impacto Y a otro nivel también, claro que sí. Claro ¿A otro nivel también? Sí. Bueno, fíjate, casualmente esta mañana me llegó una foto de un familiar mío que está en la distribución de los famosos CLAP, que son las cajas de alimentación, ¿sabes? Y anoche todavía, que no había luz en algunas zonas, la gente estaba a las 3 de la mañana organizándose para repartir los CLAP. Los CLAP son las cajas, ¿sabes?, con Sí. alimentos que cada familia, que eso ha ayudado. No ha solucionado porque el problema con la alimentación es grave, Sí. el acaparamiento, la falta de producción. Pero eso ha ayudado mucho porque por lo menos tienes leche, tienes harina, azúcar, arroz, atún, eso es una base que ayuda. Ya. Y son millones de familias las que reciben la caja de Millones de familias, creo que son como 4 millones ahora. O sea, estás hablando Poco a poco. de unos 16 o 20 millones de personas tomando un promedio 4 o 5. Sí, digamos. Pero eso ha ayudado muchísimo. Pero a pesar de las dificultades del momento crucial que se está viviendo, ha seguido en funcionamiento eso. Sí. Y yo me siento absolutamente orgullosa de mi pueblo, de mi país. Sí, la verdad es que han tenido un comportamiento notable. En Impresionante. otros casos no hubiera habido eso mismo. Dime, ¿y en cuánto crees tú que ha influido, por ejemplo, la política de la misión vivienda o en barrios adentro para generar esta solidaridad y esta identificación con el gobierno bolivariano? Bueno, imagínate, yo no sé cuántos millones van ya de vivienda. Vivienda pasaron ya los 2 millones y medio. Pasaron 2 millones y medio. 2 millones y medio. Ya, de vivienda. Y por supuesto que eso ha ayudado muchísimo, porque eso empezó a raíz de los deslaves que ha habido. En Vargas, ¿no? En Vargas. Y no solamente del primero, sino ya del segundo, que también fue en un diciembre, era 8 o 9 años, no me acuerdo. Y a raíz de eso, ves que mucha gente perdió la casa, ¿no? Es que perdieron la casa totalmente. Entonces, a raíz de eso empezó el plan de la misión vivienda. Y después siguió, porque al principio era solamente para los damnificados, los que habían perdido su casa. Pero ya van, como tú dices, 2 millones y medio. Eso ha ayudado muchísimo. Y por cierto, no solamente a venezolanos, sino a cualquiera que vive allá. Muchos colombianos han sido beneficiados. Y en Venezuela hay muchos, no solamente colombianos, ecuatorianos, peruanos, haitianos, trinitarios. Sí, sí. Bueno, colombianos, según los informes oficiales, son casi 6 millones de personas que hay en Los registrados. los registrados. O Se sea calcula que puede haber son 8 millones 8 millones, fíjate tú. los la registrados. Y importancia. de esos 8 millones hay no sé cuántos, pero muchos Ujú. paramilitares, Ay, Dios. que es una cosa muy... Que es un fenómeno nuevo, porque Venezuela no tenía eso. No, pero Paramilitares no son un vecino, Son vecinos. digamos. Fue Uribe quien los mandó para allá. Sí, totalmente. Ya. De manera tal que, bueno, solo nos queda esperar a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos ahora, tener confianza en esa solidaridad del pueblo, la firmeza del gobierno bolivariano, la solidaridad internacional, porque Estados Unidos dice que apoyan a Guaidó 50 países, pero en realidad no lo son. Es decir, Pero hay muchos más que no lo apoyan. Números inventados, mucho, ¿verdad? Guaidó no lo apoyan. Yo creo que A mí me encantaría saber, Atilio, qué hubiera pasado si en Estados Unidos viene alguien y se auto... No, ¿Ah? ese hombre, bueno, no, eso Ni él ni nadie, o sea, sí, eso. lo acusan de sedición, traición a la patria, malversación Pero de estuviera fondos preso en el públicos. mismo No, momento o en un manicomio. el Porque castigo, no, preso, y el castigo mínimo, yo lo estoy averiguando, son 25 años, pero si hay algún Pero, muerto como producto de eso, por ejemplo, las guarimbas del 2017, tiene pena capital.
O sea, Claro. Leopoldo López en Estados Unidos haciendo lo que hizo en Venezuela, ya hubiera sido enviado a la, Por supuesto. a la death row, como le dice, la celda, la fila que esperan la ejecución, haciendo cola para que es la... la inyección aquella. Seguro. ¿No es cierto? Ya no usan más la silla eléctrica, sino la inyección. El López era un caso, pero clarísimo, Pero y por junto con él, supuesto. no sé si Ledesma y Capriles. Y Todo varios lo que autores. apoyaron esa En locura. Estados Unidos. En Venezuela a López le dieron 13 años de prisión, 13 años un poco más, y que al cabo de 2 años o 3 años está cumpliendo los prisión domiciliaria. Lo que yo digo es que ha sido una revolución extraordinariamente generosa con sus mortales enemigos. Fíjate que Chávez tendría que haber barrido, ¿no es cierto?, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo, cuando dijo que después del golpe de Estado, que no hubo golpe de Estado en abril, hubo. dijo que hubo un vacío de poder. Sí. Pero Chávez era un hombre tan generoso y tan bondadoso que yo me acuerdo, yo pude hablar con él de esto. Me dijo, bueno, a la gente siempre hay que darle la chance de que se redima. Y bueno, y esta gente no se redimió. No se redimió. Pero fíjate que en ese momento, me acuerdo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia dijo, había dictaminado que no había sido golpe, bueno, que bueno, yo salí y tenía que salir de mi casa. Y había mucha gente con banderas de Estados Unidos. Y fue la primera vez que yo vi eso en vivo y en directo y no lo podía creer. Claro. O sea, de verdad, no lo podía creer. Le dije, ¿pero qué es esto? Yo venía manejando y de repente empiezo a ver, no una, varias banderas de Estados Unidos. Una cosa muy loca, pero fíjate, siempre hay, espero que hayamos aprendido de esta situación que fue muy fuerte, como te decía, pero me llegó hoy una cosa bellísima de alguien que no conozco. Y entonces decía, qué bueno que por falta de luz pude ver las estrellas, además oír a los grillos, a las ranitas y todo, que la electricidad no nos deja. Y a mí me pareció tan hermoso, pero en una situación tan difícil y que venga alguien que no sé quién es. Ella estaba fascinada. Una cosa poética, claro. Poética, Cuando sí. decís hoy, aclaramos para los televidentes que es el 12 de marzo del 2019, ¿verdad? Exactamente. Pero, o sea, 4 días después del apagón. Sí. Ella estaba fascinada porque había oído sus grillos y sus ranitas y había visto las estrellas. Eso me parece una ternura que bueno, eso dice un poco lo que somos, ¿no? Sí, y el optimismo con el cual me parece mucha gente está encarando esta lucha. Bueno, Cecilia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a El tiempo ti. es tirano, como siempre, en la televisión. Te agradezco y bueno, seguiremos disfrutando de tu música. Supongo que en el Traidor 4 estás tocando por acá, ¿no? Por Argentina. Un algo. Muy bien, muchas gracias. Con nosotros, Cecilia, todos. Volveremos en un próximo programa.